Probando. Muy buenas tardes. Me gustaría saber si todos en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, también si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Me gustaría también funcionar si el audio funciona sin ningún inconveniente para pues dar inicio con este webinar. Igualmente para las personas que tal vez estaban presentando un inconveniente con su audio, estamos mencionando que en digamos, en este mes que se espera en el mes de octubre, nosotros vamos a tener ciertos aspectos económicos o más que todo coyunturales que nos van a brindar digamos que un paso para poder entender cómo se está comportando la economía de aquí en adelante, para tomar, pues, o más que todo, estar prevenidos con respecto a las diferentes decisiones de inversión. Muy buenas noches para ti, Jaime, y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Igualmente les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y pues el día de hoy junto al equipo de Equity vamos a estar hablando de estos aspectos o digamos de las premisas del día, pero más que todo son de esos aspectos coyunturales o económicamente hablando. Entonces, si nosotros si nosotros como traders queremos analizar cómo se está presentando el comportamiento de la economía, siempre tenemos que mirar las previsiones económicas. En sí, las previsiones o las proyecciones de cómo se va a comportar la economía de aquí en adelante nos van a dar un visto bueno, o más que todo nos van a dar una visión general de qué es lo que nosotros vamos a esperar durante bueno, ya este cierre de trimestre. Estamos en el último trimestre del 2020, que ha sido un año sin duda alguna lleno de bastante información y de bastantes cambios. Entonces, punto importante que nosotros vamos a tener en cuenta es que las proyecciones a nivel mundial siguen presentando que todo el sistema internacional va a cerrar el año con una contracción del 4.9%, donde el COVID-19 pues ha generado que digamos que esas proyecciones positivas pasen a un terreno negativo y que sin duda alguna la economía a nivel mundial pues sufra las consecuencias de esta contracción. Si nosotros nos empezamos a centrar de las economías más sólidas, vamos a ver que Estados Unidos plantea cerrar el año, es decir, que en este último trimestre logre o establecer un crecimiento económico por debajo del menos, o bueno, por alrededor del nivel del menos 8%, siendo una de las contracciones más fuertes desde su punto de vista histórico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender con respecto a este último trimestre? Es que va a ser un momento clave donde nosotros vamos a ver si Estados Unidos realmente va a cumplir con una contracción del menos 8% o incluso que su contracción al final del año sea mucho más grande que este dato. Entonces, esto puede ser un cambio, la verdad, bastante significativo y nosotros como traders debemos tener un poco o debemos tener cuidado con respecto a estos datos o sobre todo de estar pendientes de cómo va a cerrar la economía de Estados Unidos. Y adicionalmente, ¿por qué nosotros debemos estar como alerta? Porque al momento en que nosotros veamos que en sí los Estados Unidos o su economía no muestra los resultados que efectivamente se espera con respecto a las previsiones de los mercados, puede llegar a determinar que el inicio del 2021 sea bastante negativo por parte del dólar estadounidense, pero claro, nosotros vamos a saber estos datos hasta el mes de enero del 2021, pero igualmente va a ser un punto, digamos, un elemento bastante clave. Si lo miramos por otras partes de la región, Europa sigue llevándose la contracción más fuerte, donde España y bueno, por parte de España e Italia se van, o digamos, están marcando como esas mayores contracciones que están llevando al territorio, a la zona euro, a terreno cada vez más negativos. Claro, aquí vamos a hablar que por parte de Alemania y por parte de Francia, siendo las economías más fuertes del bloque, siguen repuntando y siguen sacando a la economía de las contracciones o bueno, por parte de la zona euro. Pero nosotros no podemos esperar que solamente dos países logren como reactivar toda la economía en general, entonces muy posiblemente vamos a ver contracciones del 10.2% o incluso algunos especialistas determinan que esta contracción puede oscilar entre el menos 8.5 al menos 9% en contracciones. Claro, nosotros pues estamos hablando de números negativos, pero si lo comparamos a los principios del año, donde por tema de la pandemia del nuevo coronavirus se esperaba una contracción más fuerte, podemos ver que este resultado es bastante aceptable. Si lo miramos por parte de la región de Latinoamérica, para las personas que tienen posiciones con respecto a divisas exóticas, la contracción sigue siendo alrededor del menos 10%. Obviamente, esta situación de la pandemia del COVID-19 es mucho más preocupante debido a que los países en Latinoamérica
no tienen como las mismas garantías que tienen los demás países desarrollados o los diferentes países de la región. Entonces implica que el impacto del COVID-19 se pueda llegar a ser incluso más fuerte que otras regiones o de otros países más desarrollados, pero que adicionalmente si nosotros lo comparamos con África subsahariana e incluso con el Oriente Medio y Asia Central, vamos a ver que Latinoamérica tiene fuertes contracciones a comparación de estos gigantes. Entonces, es algo que nosotros debemos tener bastante cuidado y de hecho lo interesante de todo, digamos, de todas las regiones sigue siendo China. Digamos que cuando hablamos de Asia emergente y en desarrollo, siempre el gigante asiático va a ser el país que encabeza esta lista y por parte de China tenemos digamos que un fuerte anuncio en que incluso algunos expertos determinan que China puede terminar el cierre del año con un crecimiento de un 1%, es decir, que sería el único país que podría presentar un cierre de año con crecimientos positivos, obviamente, si comparamos los crecimientos del 4.7, del 5.3, del 6.2 que ha tenido en anteriores años, un 1% es bastante bajo, pero ante un mundo, o mejor dicho, ante un sistema internacional que solamente está presentando contracciones, sería el país que pueda llegar a encabezar esos mayores crecimientos, incluso por encima de los Estados Unidos. Entonces, es un elemento que va a ser como clave determinante y que adicionalmente le puede brindar una gran ventaja a China durante las siguientes o los periodos de tiempo, durante los siguientes trimestres, porque es una ventaja que ni siquiera Estados Unidos en estos momentos ha logrado alcanzar. Entonces, es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Otro elemento que, no, digamos que me gusta traer a colación, no, a comparación de otros periodos de tiempo, es esta famosa frase que se conoce como Selling May and Go Away, que es un momento en el periodo de tiempo durante la época de verano, los traders salen a vacaciones, entonces hay una baja volatilidad. Yo sé que ustedes me están diciendo, pero entonces, ¿por qué estamos hablando de Selling May and Go Away en estos momentos, en esta época de octubre? Porque normalmente esos flujos de efectivo que salieron durante la jornada de verano vuelven a ingresar a los mercados financieros desde el mes de noviembre. Hay algunos expertos que determinan que los flujos operativos van a volver hasta el mes de diciembre, pero ¿qué significa esto? Que durante todo el mes de octubre, además de que tenemos una carrera presidencial que va a marcar una tendencia en los mercados, vamos a ver que esos flujos van a ingresar agresivamente nuevamente a la economía, lo que va a implicar que se presenten mayores niveles de volatilidad o mayores niveles de volumen operativo a comparación de otros periodos de tiempo. Entonces, no se les haga extraño que de pronto algunos instrumentos o algunos activos presenten un aumento de la volatilidad porque estamos en esta época del año donde esos flujos vuelven a ingresar a la economía para buscar nuevas oportunidades de inversión. Entonces, hay que estar bastante pendientes de estos, sobre todo que durante el mes de octubre nosotros tenemos lo que se conoce como la publicación de los estados financieros por parte de las empresas con respecto al tercer trimestre del año. Entonces, esta publicación de estados financieros nos van a brindar bastantes resultados. O bueno, nos dan resultados por parte de las empresas estadounidenses o en sí de las empresas a nivel internacional y ahí es donde se pueden llegar a presentar nuevas oportunidades de inversión. Ahora bien, otro elemento que llevó, o digamos que se llevó la atención por parte de los mercados financieros que ocurrió con respecto no a esta semana, sino a la anterior semana, fue que se presentó la publicación de las nóminas no agrícolas o el famoso NFP de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo interesante? Que no fue tanto, digamos, por parte de las palabras de Jerome Powell o digamos que el anuncio de Trump con respecto a este punto, pero lo que se vio fue que el NFP o el Non-Farm Payrolls se ubicaron por debajo de la previsión de los mercados, generando un impacto negativo por parte del empleo, por parte del consumo, lo que genera que la población no está teniendo poder adquisitivo, no está manteniendo los mismos niveles de consumo de bienes, servicios o ocio, y esto genera una contracción por parte del crecimiento de las empresas. Claro, nosotros podríamos llegar a decir, pero pues esto, digamos que este factor no puede ser, digamos, tan determinante, pero de hecho las nóminas no agrícolas se entienden como el indicador más importante de los Estados Unidos, que es un termómetro de la salud económica. Si nosotros miramos desde este aspecto, vamos a entender que el último mes del tercer trimestre del año no fue bastante positivo para los Estados Unidos, lo que puede implicar que los rendimientos de las empresas no vayan a ser tan positivos como se llegaba a esperar en un momento de una reactivación económica. Entonces puede también llegar a ser un momento, una oportunidad para lograr invertir en diferentes instrumentos financieros, pero sobre todo en, si quieren ver unas posiciones en venta, al momento en que las empresas no muestran los mejores resultados, pues digamos que puede llegar a ser bastante relevante. ¿Listo? Como característica
o punto que vamos a tener en cuenta. Ahora bien, otro elemento que se lleva bastante la atención por parte de los mercados financieros es la decisión con respecto a la tasa de interés. Entonces, esto, cuando nosotros estamos hablando de las tasas de interés, es efectivamente las decisiones de los bancos centrales que al final van a afectar el comportamiento de las divisas que se tomen esas decisiones, y esto nosotros vamos a ver es una oportunidad para tomar unas posiciones a favor o en contra en ciertas divisas en específico. Claro, por parte de la Reserva Federal tenemos anuncio de no recorte de tiempo de interés. Christine Lagarde está pensando en ubicar tasas negativas por parte del Banco Central Europeo, pero muy posiblemente podemos encontrar recortes por parte del Banco de la República de Nueva Zelanda, por parte del Banco de Australia e incluso por parte del Banco de Canadá, porque si el tercer trimestre del año no mostró incentivos positivos para el crecimiento, estas economías tienen que intentar reactivarse de una manera u otra. Entonces, la mejor manera de activarse de una manera u otra va a ser a través de las decisiones de los tipos de interés. Ahora, otro elemento cuando nosotros queremos analizar cómo se está comportando la economía es a través de los activos que tienen mayores niveles de liquidez. ¿Cuáles son esos activos que tienen mayores niveles de liquidez? El mercado del petróleo, sin duda alguna va a ser alguno, bueno, va a ser uno con respecto al mercado de Forex, con respecto al mercado de los futuros. Pero en ese caso, cuando estamos hablando del mercado del crudo o del petróleo, va a ser como ese determinante de saber si la economía se está reactivando o no. ¿Por qué? Porque un mayor nivel de demanda en esos momentos de petróleo, implicaría que las economías se están volviendo a reactivar. Pero en este caso nosotros hemos analizado que desde el mes de mayo, que fue cuando los precios del petróleo lograron sobrepasar los $36 hasta estos periodos o hasta los últimos periodos actuales, vemos que las cotizaciones no han logrado superar el nivel de los $43.50. Entonces, ¿esto qué implica? Que primero tenemos una resistencia bastante, como podemos ver, psicológica por parte de las cotizaciones, que nos están como determinando que va a ser cada vez más difícil que los precios internacionales del petróleo vuelvan a ubicarse alrededor de los 66 o los $65 con respecto a la referencia WTI. Es decir, que al final de este año, muy posiblemente los precios del petróleo sigan oscilando entre los $43. Puede que en un aspecto positivo lleguen a ubicarse por los $50, digamos que hablando demasiado positivo, pero claro, aquí tenemos un enfrentamiento que es el nivel 61.8 de Fibonacci, entonces implica que si las cotizaciones no tienen la fuerza necesaria para presentar ese rompimiento, no vamos a tener una dirección a favor de la tendencia. Ventaja en estos momentos que tienen los precios del petróleo. Tenemos la tormenta Delta que se está ubicando en el Golfo de México, que está obligando a que las plataformas petrolíferas que están ubicadas o estas plataformas interoceánicas tengan que suspenderse pues debido a toda esta tormenta tropical, lo que ha permitido impulsar más a las cotizaciones por parte del W o por parte de las cotizaciones del WTI, ubicándose por encima de los niveles de los $40. Es digamos que un nivel bastante estable para las cotizaciones. Lo que podemos ver es que desde el mes de julio hasta finales del mes de agosto es el nivel donde efectivamente los precios del petróleo se sentían bien, se sentían cómodos, pero esta comodidad también generó que se creara una resistencia bastante psicológica, bastante fuerte, lo que nosotros vamos a, digamos que lo que queremos es ver cuáles van a ser los motivos que puedan llegar a permitir a los precios sobrepasar esos $43.50. Claro, si nosotros lo miramos desde este punto, vamos a tener diferentes, digamos, aspectos. Un aspecto bastante interesante va a ser cómo se va a presentar estos acuerdos de la OPEP, sobre todo por esta nueva reestructuración que se va a presentar de aquí en adelante. Hay algunos países que desde anteriores periodos de tiempo estaban anunciando que tenemos que reactivar o aumentar los niveles de bombeo de crudo, pero la realidad es que no han logrado aumentar esos niveles porque no es tanto por tema de su capacidad, sino que no tienen los incentivos necesarios y que adicionalmente un precio del petróleo más bajo sería un impacto más significativo para los oferentes de este tipo de activos. Por parte de los demandantes, la preocupación más grande es la reactivación, la lentitud en la reactivación económica. También tenemos digamos que estos miedos por los segundos brotes de contagio, por estas segundas olas de contagio. Entonces, claro, aquí lo que vemos es que si no se presentan digamos que un mejor estado anímico con respecto a este tema del COVID-19 y que sin duda alguna estas segundas olas de contagio se controlen, vamos a ver que el petróleo puede volver a los $43.50 e incluso, ¿por qué no?, tratarse de ubicar alrededor de los $44.
Pero si no tenemos ese incentivo, es decir, que se presenta una confirmación más fuerte de una segunda ola de contagios, ahí sí vamos a ver que los precios del WTI no van a sobrepasar los 43.50 dólares y que adicionalmente pueden llegar a apuntar a un año por debajo de este nivel. Claro, es un nivel del 61.8, es un nivel bastante fuerte por parte de las cotizaciones, pero nosotros debemos estar pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir. Obviamente, aquí lo que nosotros nos está incentivando, como les mencionaba, es los posibles cambios en la producción por parte de la OPEP, porque la OPEP junto a Rusia, pero sobre todo la OPEP, habían mencionado de que no, ya es momento de aumentar los niveles de barriles de petróleo. Esto lo había anunciado desde el mes de septiembre, desde inicios del mes de septiembre, finales del mes de agosto. Pero claro, ¿qué fue lo que ocurrió? No se logró mantener esos niveles de demanda del petróleo. Entonces la OPEP dice como en esos momentos un barril de petróleo más bajo no nos va a beneficiar. Entonces lo mejor es realizar un cambio en la producción del petróleo y que adicionalmente si esos cambios implican aquí volvemos a unos acuerdos de recorte bastante sólidos, lo que vamos a ver es un crecimiento bastante, o bueno, un incentivo para que los precios crezcan. Pero adicionalmente tuvimos hoy el día de hoy una noticia, la verdad, un poco preocupante, y es que se determinó que para llegar a alcanzar nuevamente los niveles máximos por parte de la demanda del petróleo, o digamos que esto se va a poder llegar a presentar hasta la década del 2030. Entonces, claro, significa que no vamos a tener unos buenos niveles de crudo en estos momentos, o incluso que por parte de una década no vamos a tener un aumento significativo por parte de la demanda, lo que implica que los precios internacionales del petróleo se tienen que reestructurar a la nueva coyuntura internacional. Entonces, esto también es como un punto bastante relevante porque si nosotros vemos que no se, digamos que no se reestructura de esa manera, lo mejor es efectivamente como tener cuidado con respecto a esas posiciones en el mercado del petróleo. Ahora, desde el punto de vista de los aspectos fundamentales, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que nosotros tenemos que estar pendientes? Número uno, y es lo más interesante de todo, se acercan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Estas elecciones son bastante delicadas, o sea, delicadas en qué sentido? Que en estos momentos nosotros vimos que el primer debate presidencial generó bastantes tensiones o fue bastante tensionante porque claro, Donald Trump y el candidato demócrata John Biden mantuvieron discusiones bastante fuertes donde no se lograron responder ciertas preguntas presidenciales, ya sea por parte de que Donald Trump, que estaba manteniendo la discusión en otro lado, o porque Joe Biden no quiso responder tampoco algunas preguntas, igualmente Trump tampoco quiso responder las preguntas con respecto a las protestas raciales que se han presentado en los Estados Unidos con respecto también a la marcha blanca. Entonces, claro, son diferentes aspectos que está generando duda por parte de la población estadounidense que al final ya ha depositado más de 4 millones de votos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que se está presentando un cambio en el ciclo presidencial y que este cambio de ciclo presidencial va a ser mucho más agresivo. Si tenemos una victoria por parte de Donald Trump, vamos a ver que se van a mantener unas políticas bastante fuertes, incluso que va a volver a pelear con respecto al presupuesto para mantenerla, bueno, para determinar la construcción del muro, que igualmente es uno también de los proyectos más fuertes que tiene Trump. Pero también este mismo aseguró que si no se llega, o digamos que si no llega a ganar las elecciones presidenciales, va a ser por un fraude electoral, dado que van a ser las primeras elecciones presidenciales que se van a dar electrónicamente y que adicionalmente no va a haber una transición amigable o tranquila del poder. Cuando nosotros hablamos de que no hay una transición tranquila del poder, es que el presidente va a generar diferentes mañas, va a tener diferentes problemas para no entregar su puesto presidencial. Claro, esto para los mercados financieros es una decisión muy fuerte, es una decisión bastante amarga, porque implica que si no hay una transición tranquila del poder, el cambio en el ciclo presidencial, es decir, todas las decisiones de los mercados, van a estar fuertemente tensionadas o van a estar generadas bajo muchos cambios de volatilidad. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos es la figura pública más importante de los mercados financieros, es una de las más importantes sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el mismo presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder en los mercados. No es tanto que pueda intervenir en los mercados, sino que sus decisiones van a generar cambios en estos. Sí, nosotros miramos históricamente al Standard Poor's, sobre todo, sí, el Standard Poor's o el Dow Jones durante este mes de octubre, el mes de octubre del 2016, fueron cuando se presentaron los mayores niveles de volatilidad por parte del índice bursátil. Entonces, este mes de octubre es determinante
Entonces hay que tener bastante cuidado. Si nosotros vemos que la política monetaria, digo, la política en Estados Unidos frente a la carrera presidencial es cada vez más tensionante, vamos a tener fluctuaciones cada vez más agresivas. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a ello. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, siguen asegurando de que efectivamente digamos que el efecto del COVID-19 se va a mantener durante las siguientes décadas. Es decir, que no tenemos una aceptación bastante sencilla con respecto a este tema del COVID-19 o bueno, al impacto económicamente hablando. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a ver que la carrera de la vacuna va a seguir siendo un elemento determinante para mantener o para establecer una reactivación económica mucho más sólida. Si nosotros hablamos por parte de los avances de las posibles vacunas anti-COVID-19, vamos a tener que Rusia sigue encabezando, dado que está manteniendo mayores niveles de manufactura con respecto a su vacuna contra el COVID-19, que la verdad está mostrando una respuesta inmune bastante fuerte, pero también tenemos a el gran competidor en estos momentos del mercado, que es la vacuna de Johnson Johnson. Porque Johnson Johnson le está ganando a Moderna, le está ganando a Biotech, le está ganando a Pathfinder, es porque Johnson Johnson bueno, la vacuna de Johnson Johnson es de una sola dosis, es decir, que solamente se aplica una vez y listo, a comparación de Moderna o de efectivamente de Biotech con Pathfinder o bueno, de otras farmacéuticas, estas son alrededor de 2 inyecciones o bueno, 2 dosis. Por parte de Johnson Johnson es una dosis. Claro, de pronto uno puede llegar a decir 1 o 2 dosis, pues en sí como cuál puede llegar a ser el gran cambio. Lo interesante de eso es que, claro, si hablamos de una vacuna, una única dosis, la manufacturación va a ser mucho más sencilla, la distribución va a ser más económica y que adicionalmente los países van a poder adquirir un mayor número de dosis. Entonces, claro, es una competencia bastante fuerte. Obviamente, Johnson Johnson ya empezó con sus pruebas tanto por parte de los Estados Unidos, incluso aquí en Latinoamérica está haciendo diferentes pruebas voluntarias para poder determinar los resultados que el FDA pueda aceptar y ya pues efectivamente manufacturar y distribuir a nivel internacional una vacuna, digamos que mucho más sólida. Entonces es algo bastante importante. Si nosotros de aquí al mes de diciembre ya tenemos una vacuna aprobada y que adicionalmente se empieza a manufacturar, no duden en que toda la economía o los mercados van a recibir una noticia bastante positiva. Y después de eso, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que se viene? Vigilar cómo se va a presentar esa nueva manufactura con respecto a la vacuna, cómo se va a distribuir la vacuna y adicionalmente si nosotros vamos a poder tener acceso, o bueno, cuál va a ser el primer tipo de población, cuáles van a ser los primeros países que van a tener acceso a esta vacuna. Por parte de Christine Lagarde, sigue asegurando que su plan de recuperación económica está bien encaminada, pero claro, tenemos un crecimiento del euro con bajos niveles de demanda. ¿A qué nos referimos esto? Que los precios internacionales del euro, o es decir, los precios al frente de la economía internacional, están siendo cada vez más altos con respecto a un crecimiento del índice de precios de consumidor cada vez más bajos. Es decir, tenemos una inflación débil y tenemos un crecimiento por parte de los precios de la moneda. Entonces, esto lo que puede llegar a generar son efectos negativos en la economía en los siguientes años, digamos que en los siguientes aspectos, bueno, en los siguientes periodos de tiempo, y eso puede llegar a generar que el euro presente unos cambios significativos en sus cotizaciones. Entonces, aquí nosotros debemos tener cuidado con respecto a ello. Christine Lagarde está un poco preocupada con respecto a este tema, pero ella confía que la reactivación económica permita que nuevamente se presenten inflaciones o presiones inflacionarias positivas para la divisa y que adicionalmente se presente como una recuperación mucho más sólida. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de, digamos, de este punto. También tenemos una recuperación por parte del sector manufacturero estadounidense. La verdad, estamos con un PMI manufacturero y servicio de los Estados Unidos por encima del nivel de 50. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que Estados Unidos está presentando un aumento en su capacidad manufacturera o en su prestación de servicios, pero claro, digamos que el punto negativo va a ser en los Estados Unidos con respecto al sector de empleabilidad y que adicionalmente Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dio 2 anuncios bastante fuertes durante su discurso esta semana. Primer punto importante que puede llegar a generar que el dólar se debilite durante las siguientes sesiones, que en la economía en Estados Unidos, si no llega a presentar los o niveles de inyección de liquidez constantes, se puede llegar a presentar sentimientos o síntomas de recesión económica. Muy negativo para el dólar estadounidense. Digamos que esa decisión, la verdad, generó un fuerte impacto con respecto a las cotizaciones por parte del dólar estadounidense
Y el segundo punto es que también la economía está presentando problemas con respecto a los índices del precio del consumidor, es decir, la inflación. La preocupación es que la inflación sea más descontrolada de lo que se puede llegar a esperar. Y claro, si nosotros vemos que los bienes y los servicios en la economía en los Estados Unidos siguen aumentando, pero el valor y el poder adquisitivo de la población no se llega a aumentar, sino que incluso este pueda llegar a seguir o este disminuya, nosotros vamos a poder ver una reacción en cadena bastante negativa con respecto a la moneda o con respecto a la divisa. Tenemos también, por otra parte, incrementos con respecto al número de contagios. Estamos viendo que se está presentando un aumento de contagios por parte de los Estados Unidos, pero sobre todo por parte de diferentes países europeos, donde el Reino Unido, es preocupante la situación, porque cada vez tenemos más casos hospitalarios incluso, que de los mismos números de contagio por parte del COVID-19, es decir, casos hospitalarios por COVID. Una cosa es cuando una persona se infecta y efectivamente durante este tiempo de cuarentena se logra recuperar. Otra cosa es que esta persona se infecte y se llega a presentar problemas o un cuadro clínico más complicado, lo que genera o lo que implica un impacto mucho más fuerte en la economía. Por parte de Estados Unidos, pues tenemos los mismos incrementos constantes. La verdad, digamos que en ese punto no es cambiante, pero digamos que por parte del Reino Unido tenemos esa preocupación. Por parte de España, en Madrid, ya se anunció que no se va a volver una cuarentena, no se va a presentar una cuarentena selectiva. Claro, eso es muy positivo para la economía, pero si se llega a presentar una segunda ola de contagio mucho más fuerte, muy posiblemente se vayan a presentar las consecuencias más adelante. Entonces significa que España y el Reino Unido tienen que pelear un poco más con respecto a tener las dosis del COVID o con respecto a la vacuna del coronavirus, y que adicionalmente tenemos este mes, tenemos la publicación de los estados financieros con respecto al tercer trimestre del año. Entonces, si ustedes quieren tomar posiciones de inversión con respecto a diferentes índices bursátiles, la verdad, o acciones, este va a ser el mejor momento para poder analizar los estados financieros de las empresas y llegar a tomar una mejor decisión de inversión. Ahora bien, mirando con respecto a datos estadísticos más exactos, vamos a poder ver que el NFP o las nóminas no agrícolas no presentaron un aumento como se había presentado anteriormente, sino que presentamos una disminución. ¿Y esto por qué se debe? Porque estas estaban proyectadas en 850.000 empleos, pero estas se ubicaron en 661.000 nuevos empleos. Entonces, si el sector económico no está generando o las empresas están generando nuevos puestos de trabajo, significa que la población se está estancando o no está aumentando su poder adquisitivo, lo que genera un efecto inverso en la economía, es decir, un efecto contractivo. Pero digamos que los aspectos positivos es que a pesar de que no se está generando nuevos empleos, pero la tasa de desempleo se está disminuyendo de una menor manera, de una mayor manera. Una cosa es la tasa de desempleo, otra cosa es digamos que la generación de empleo. Entonces, claro, implica que, digamos que cierta parte del sector de empleabilidad se está recuperando, pero digamos que también el punto negativo es que las solicitudes de desempleo de los Estados Unidos o los subsidios de desempleo están muy estancadas, es decir, están por encima de los 800.000 empleos o no, bueno, los 800.000 solicitudes o, bueno, solicitudes o peticiones de subsidio de desempleo. Entonces, claro, esto me está diciendo que una parte de la población de los Estados Unidos está consiguiendo empleo, pero otra mayor parte no es capaz de conseguir nuevamente empleo. Entonces, eso implica que la economía no se está reactivando como se tiene que reactivar, y pues adicionalmente vamos a ver como unos aspectos contractivos bastante significativos. Adicionalmente, tenemos por parte del Reino Unido un Producto Interno Bruto proyectado en una contracción del 21.7% durante el segundo trimestre. En el tercer trimestre, muy posiblemente vamos a ver una contracción por debajo del menos 20%, bueno, por encima del menos 20% para ver, digamos, un dato un poco positivos, pero digamos que por parte del país británico no tenemos aspectos de inflación negativa, pero lo preocupante es que si se llega a presentar una segunda ola de contagio, no podemos saber cómo realmente va a cerrar el comportamiento de la economía por parte del país británico, y muy posiblemente la libra esterlina vaya a recibir más afectaciones con respecto a esta decisión. Por parte de Europa tenemos un PMI manufacturero y servicios por encima aún del 50% o en el nivel de 50. Entonces eso significa que hay una expansión económica, pero por parte de Francia, digamos que es como el punto más preocupante, su PMI de servicios, siendo el sector más fuerte del país, está presentando nuevamente niveles de contracción económica. Esto no es una buena señal, la verdad, pero lo importante es que digamos que este dato no siga siendo más negativo. En anteriores periodos de tiempo lo teníamos por encima del nivel de 50,
Que se ubique una vez en 47.5, pues claro, significa que la economía no está creciendo, no se está presentando un aumento en el sector de servicios, pero puede que la economía también esté presentando una nueva reestructuración. Igualmente, lo interesante es que el PMI manufacturero de hecho de Francia sigue cumpliendo las expectativas de expansión económica y ya por parte de Alemania tenemos datos bastante sólidos. Entonces, el PMI de servicios por encima del 50.6 está bien, pero por parte de Alemania se concentra más en el PMI manufacturero. Entonces, claro, es un elemento o es una clave, o es un punto clave bastante determinante. Entonces, digamos que hasta este momento podríamos estar tranquilos con respecto a esta información. En China se están presentando unas nuevas negociaciones con diferentes países y que adicionalmente España pues ya presentó la negación de una nueva cuarentena con respecto a este tema del COVID-19. Para la economía, como lo mencioné, bastante sólido. De hecho, el día de hoy el IBEX 35 presentó fuertes crecimientos, pero puede que durante las siguientes jornadas no se vayan a presentar, digamos, los mismos incentivos que permitan que el índice se ubique en terreno cada vez más positivo. Entonces hay que tener cuidado con respecto a ello. Ya con respecto a la curva de los rendimientos de los Estados Unidos, vamos a ver que los rendimientos del corto plazo siguen siendo menores que los rendimientos en el largo plazo, sobre todo los títulos de 10 y 30 años. Entonces, esto implica que ahí tenemos salud con respecto al mercado de la deuda estadounidense, pero podríamos mencionar que lo único negativo es que los títulos de los 10 años siguen ubicándose por debajo del nivel del 1%. Esto no es positivo. ¿Por qué estamos hablando de que porque estamos hablando de que no puede llegar a ser positivo? Porque implica que ya lleva bastante tiempo que la deuda en el largo plazo sigue presentando rendimientos bastante bajos. Esto no incentiva a la economía y puede llevar a generar bastante dudas con respecto a los mercados o con respecto al mercado de renta fija. Entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a ello. Pero igualmente lo interesante es que los rendimientos a los 10 años siguen presentando nuevamente crecimientos positivos. Lo importante es ver que si los rendimientos de los 10 años, que es el punto comparativo, sigue presentando como incentivos al crecimiento del mercado de renta fija, vamos a ver que no se va a presentar como ese impacto tan negativo. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros sigamos el mercado de renta fija? Más que todo porque normalmente el mercado de renta fija tiene una relación inversamente proporcional con respecto al mercado de renta variable. A medida que la renta fija disminuye, la renta variable aumenta, entonces también puede llegar a ser otro aspecto que confirme los crecimientos por parte del índice, digamos, un punto comparativo bastante significativo que nosotros no podemos olvidar, pero que también en estos momentos el mercado de renta fija está presentando señales que no se habían visto, o bueno, que no se habían visto desde el 2007. Claro, sobrepasamos la teoría de Kuznets con respecto a este tema de una recesión. Estamos hablando de que durante el periodo de los 7, los 11 años, incluso en los 12 años, se presentaba una recesión económica. Sobrepasamos este ciclo. Claro, lo preocupante es que puede que hayamos pasado los 12 años sin una crisis económica, pero con todo este tema de la pandemia y que adicionalmente no se sabe cuándo pues, se pueda llegar a tener la vacuna contra el COVID-19, puede que el otro año sea bastante retos, o sea de muchos retos para saber si la economía va a entrar en una crisis económica o en una recesión económica. Bueno, más que una recesión económica es una crisis económica. Cuando nosotros hablamos de una crisis económica es que hay un rompimiento en una estructura financiera. Cuando hablamos de recesión económica es que el Producto Interno Bruto de una economía presente contracciones durante 2 trimestres consecutivos o 3 trimestres de más. Claro, en este punto podríamos decir que con respecto a la pandemia podría llegar a presentarse una recesión. Sí, hay algunos países que dicen que o aseguran que esos son síntomas de recesión económica, pero la recesión, digamos que después de la recesión queda el auge, entonces no hay ningún problema. El problema sería si se llega a presentar una crisis económica. Ya con una crisis económica no tendríamos como el mismo comportamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos más importantes que nosotros vamos a tener en cuenta la siguiente semana con respecto al calendario económico? Tenemos la publicación por parte de la inflación subyacente de los Estados Unidos. Esto es muy importante, sobre todo para el dólar estadounidense. Si ustedes quieren mirar un índice, les recomiendo que miren el índice del DSY, que es el índice del dólar estadounidense, para ver cómo va a reaccionar con respecto a la noticia, a la inflación. También vamos a tener en cuenta que los índices bursátiles van a reaccionar no de tan fuerte medida como va a ser el mercado Forex con las divisas que estén indexadas al dólar estadounidense, es decir, principales majors, euro dólar, libra dólar, dólar yen,
sobre todo el dólar con respecto al yen me parece un activo bastante importante que se va a mover con esta noticia. El dólar con respecto al franco suizo también se va a mover con respecto a esta noticia, pero ahorita lo interesante también, bueno, siendo sinceros, el euro dólar está mostrando niveles de que quiere llegar al 1.18. Entonces hay que mirar también cómo se va a presentar este comportamiento durante la siguiente semana. Interesante ver mañana cómo vaya a cerrar el euro dólar. Si cierra un nivel bastante significativo, implica que la siguiente jornada, es decir, lunes, vayamos a tener una semana positiva por parte del euro. Igualmente, claro, tenemos por parte del euro no tantas publicaciones de calendario económico esta semana, pero digamos que la publicación por parte de la inflación subyacente, el jueves que tenemos el índice manufacturero Philip y el viernes que tenemos el sentimiento del consumidor, vamos a ver que van a ser noticias que van a impulsar al dólar estadounidense o que nos van a dar más información con respecto a este. Entonces, dólar sin ningún problema. Digamos que otras noticias de calendario económico que van a generar alto, digamos que, o nos puede llegar a brindar posiciones bastante significativas, va a ser o bueno, con respecto al dólar australiano o las noticias de Australia. ¿Por qué? Porque vamos a tener el discurso por parte del gobernador Lowe. Normalmente estos discursos nos brindan información con respecto a la política monetaria. La idea es saber si Australia va a presentar un recorte en su tipo de interés más adelante, pero lo interesante va a ser mirar el cambio de empleo y de la tasa de desempleo por parte de Australia. Entonces, muy posiblemente, si tenemos noticias negativas con respecto a la inflación subyacente y noticias positivas con respecto al cambio de empleo, vamos a ver que no solamente se van a ubicar en máximos de 15 días, como se ubicó el día de hoy, sino que el australiano con respecto al dólar siga presentando fuertes crecimientos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hay que estar vigilando el australiano con respecto al dólar y que adicionalmente es una semana donde se va a centrar más publicaciones por parte de este par que por otros pares. ¿Listo? Entonces, como bueno, una recomendación que les quiero dejar ahí en adelante y que adicionalmente es importante que ustedes estén vigilando en todo este comportamiento entre las sesiones bursátiles porque vamos a presentar, no se pueden llegar a presentar altos niveles de volatilidad. Igualmente, en estos momentos, lo que quiero centrarme más es mostrarles la plataforma de MetaTrader que nos ofrece el broker Equity y aquí en este punto, ok, wow, o sea, qué pena con ustedes, ustedes estaban viendo la misma pantalla hasta este momento. Aquí me está mostrando la vista de la audiencia que se ubicaba siempre en la misma pantalla o si lo estaban viendo progresivo. Si estaban viendo el cambio de diapositivas, qué pena preguntarles a todos ustedes esto, pero pues la vista de audiencia por parte bueno, por parte de GoToWebinar me estaba mostrando la primera diapositiva. No estoy seguro si alcanzaron a ver toda la presentación. Ok, igualmente no se preocupen que voy a tratar de enviarles la presentación a todos ustedes para que sin duda alguna no se pierdan el contenido, bueno, de la información. Ok, listo, perfecto. Entonces, punto importante que quiero que tengamos en cuenta. ¿Listo? Digamos que un elemento que quiero que tengamos en cuenta va a ser el comportamiento del euro dólar. ¿Por qué va a ser, wow, se ejecutó el buy stop? Bueno, listo, no hay ningún problema. ¿Por qué nosotros vamos a vamos a estar vigilando con respecto a dicho, o más que todo, a este comportamiento? Y es porque efectivamente lo que nosotros queremos ver de aquí en adelante es si el euro dólar va a tener los incentivos necesarios o suficientes para volverse a ubicar por encima del 1.18. O sea, nosotros lo que queremos ver o lo que queremos esperar con respecto al cierre del viernes es si las cotizaciones van a cerrar positivos por encima de este nivel. En el caso en que nosotros veamos que lleguen a cerrar por encima de este nivel, vamos a decir es que va a tener los incentivos suficientes para empezar la semana consolidado por encima del 1.18 para ya buscar una recuperación económica más adelante. Entonces, digamos que va a ser un punto muy significativo y bastante positivo del euro con respecto al dólar. Si lo miramos desde el aspecto fundamental, tenemos o lo que podemos ver es que estamos enfrentando una lateralidad en el nivel de 1.19, puede llegar a ser la siguiente en resistencia por parte de las cotizaciones. Obviamente, sí tenemos un incentivo bastante positivo con respecto al lunes, muy posiblemente en las siguientes jornadas del mercado volvamos a ver el nivel del 1.19, pero claro, va a ser un nivel bastante significativo por parte del euro
con respecto al dólar. Entonces es un cambio que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Y pues ya con esto llegamos a el final de este webinar. Igual sé que más adelante el broker tiene otro webinar programado, pero no solamente digamos que por parte de si quieren saber más de este webinar o si quieren saber más con respecto a otros webinars, les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker Equity. Con ella se van a poder comunicar y adicionalmente les va a estar enviando toda la información, así como por parte de nosotros el Distrito Financiero. Obviamente invito a que sigan al broker en sus redes sociales. Ustedes los van a poder encontrar en Instagram, Facebook, Twitter como Equity Latam. Y por parte de nosotros, el Distrito Financiero, también nos van a poder encontrar en Facebook, Twitter Instagram como Distrito Financiero, DFX o DF-Financiero. Pero también les dejo la información de nuestro, bueno, tanto de nuestro correo electrónico, me pueden enviar un correo electrónico si tienen alguna duda, algún punto en específico que quieran aclarar a r.ramirez@eldfx.com y que adicionalmente nos visiten en www.eldfx. Entonces, no siendo más, les recuerdo a todos ustedes que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos veremos en un próximo webinar y sin duda, y bueno, como todas las noches, les deseo a todos ustedes felices trades para todos. Nos vemos en un próximo webinar y pues espero que le saquen todo el provecho a toda la información que hablamos el día de hoy. Y ya saben, la próxima semana vamos a mirar un dólar australiano que se va a mover bastante bien, vamos a tener un dólar estadounidense, pero algo que se me olvidó mencionarles, el siguiente debate va a ser algo interesante por parte de los Estados Unidos. No está bien definido qué fecha va a ser porque pues la idea del debate es que fuese virtual dado que Donald Trump dio positivo al COVID-19, pero ya este mismo aseguró de que no va a participar en un debate virtual. Entonces, claro, hay que mirar cómo se va a presentar los siguientes debates presidenciales, porque el 3 de noviembre de este año tenemos elecciones presidenciales. Entonces, no siendo más, ahora sí, les deseo una feliz noche para todos ustedes. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.